La lluvia empapaba mi ropa mientras veía a mi suegra, Eleanor Windsor, arrojar lo último de mis pertenencias al césped del frente de la finca familiar. Mi esposo David se quedó en la puerta, su rostro una máscara de fría indiferencia mientras observaba la escena. Siempre supe que eras una cazafortunas, escupió Eleanor, señalándome acusadoramente con su dedo perfectamente arreglado. Ahora todos saben que has estado robando de la fundación familiar. La evidencia es irrefutable. Mi nombre es Catherine Windsor, y a mis 34 años me estaban incriminando por malversar millones de la fundación benéfica que ayudé a construir durante los últimos 8 años. Pero Eleanor había cometido un error crucial en su plan para destruirme, subestimó cuánto sabía yo sobre sus propias actividades ilegales. David, dije suavemente, mirando a mi esposo de 10 años, ¿de verdad vas a permitir que haga esto sin siquiera escuchar mi versión? Él no me miró a los ojos. Los estados de cuenta no mienten, Kate. Las transferencias vinieron de tu cuenta. ¿Cómo pudiste? Pensé en la memoria USB guardada de manera segura en mi bolso, que contenía 5 años de pruebas que había reunido sobre los propios esquemas financieros de Eleanor. Documentos que mostraban cómo había estado utilizando la fundación como su hucha personal, desviando donaciones a cuentas offshore mientras mantenía una fachada de noble filantropía. Tienes razón, David, respondí, manteniendo mi voz firme. Los estados de cuenta no mienten. Recuerda eso. Los ojos de Eleanor se entrecerraron levemente, la primera grieta en su actitud triunfante. Siempre había sido buena leyendo a las personas, percibiendo cuando alguien sabía más de lo que debía, pero no lo suficiente. Había comenzado a documentar sus actividades 3 años atrás, cuando primero noté discrepancias en los libros de la fundación. Cosas pequeñas al principio, gastos sin explicación, registros de donaciones que faltaban, transferencias irregulares. Pero a medida que profundicé, surgió un patrón. Eleanor no solo estaba robando, estaba dirigiendo una operación de lavado de dinero sofisticada a través de la misma caridad que decía valorar. Si alguna vez intentas volver, me advirtió Eleanor, me aseguraré de que enfrentes cargos criminales. La policía ya está investigando. Recogí mi maleta del césped mojado, manteniendo la compostura a pesar de la lluvia y la humillación. Interesante amenaza, Eleanor. Me pregunto qué encontraría la policía si investigaran a todos los involucrados en las finanzas de la fundación. Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. ¿Se supone que eso es una amenaza? Nadie creerá nada de lo que digas ahora. Estás acabada en esta ciudad. Caminé hacia mi coche, colocando mi maleta en la cajuela. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, pude ver a David todavía de pie en la puerta. El hombre que amé durante una década, ahora un extraño bajo la influencia de su madre. Eleanor había pasado años envenenándolo contra mí, y hoy finalmente había tenido éxito. Lo que ella no sabía era que yo me había estado preparando para este momento. Cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada reunión secreta con sus dudosos socios comerciales. Tenía registros de todo. Las pruebas estaban respaldadas en múltiples ubicaciones, listas para ser liberadas en el momento exacto. Cuando encendí el motor, Eleanor apareció en mi ventana, su costosa blusa de seda empapándose bajo la lluvia. Una cosa más, dijo, su voz goteando malicia. La reunión del consejo es mañana. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de persona eres realmente. Sonreí, pensando en el correo electrónico cifrado que había programado para enviar a cada miembro del consejo en exactamente 12 horas. Estoy deseando que llegue, Eleanor. Estoy segura de que será una reunión que nadie olvidará. A la mañana siguiente, me senté en mi habitación de hotel viendo cómo mi teléfono explotaba con notificaciones. El correo cifrado que envié a los miembros del consejo había hecho exactamente lo que pretendía. Exponer lo suficiente de las actividades de Eleanor para crear pánico sin revelar toda mi mano. Reunión urgente del consejo movida a las 9 de la mañana. Leí en el primer mensaje de Thomas, el asesor legal de la fundación y una de las pocas personas que siempre había sido amable conmigo. ¿Qué has hecho? Llegó el mensaje de David momentos después. Mamá está histérica. Dice que estás inventando mentiras. Tomé un sorbo de café, recordando la noche de hace 3 años cuando descubrí la verdad. Había estado trabajando tarde en la fundación, revisando registros de donaciones, cuando me topé con una carpeta oculta en el servidor privado de Eleanor. Dentro, había documentos que detallaban millones en fondos malversados, todo cuidadosamente oculto detrás de una red de organizaciones benéficas falsas y empresas fantasmas. Mi teléfono sonó. Era el número de Eleanor. Dejé que fuera al buzón de voz, luego reproduje su mensaje. Serpiente miserable, su voz temblaba de rabia. Si crees que puedes destruir lo que he construido, estás tristemente equivocada. Te enterraré. Abrí mi laptop, sacando las pruebas reales que había reunido.
El correo electrónico enviado al consejo había sido solo un disparo de advertencia. Pruebas de algunas irregularidades financieras menores. Lo suficiente para generar serias preocupaciones, pero no lo suficiente para enviar a nadie a prisión. La verdadera bomba aún estaba esperando. Thomas llamó después. Kate, aquí es un caos. Eleanor está tratando de convocar una votación de emergencia para disolver el consejo. Está diciendo que hackeaste su computadora y plantaste pruebas falsas. Qué conveniente, respondí. Y la auditoría externa que solicité, ese es el problema. La está combatiendo con uñas y dientes. Dice que es un desperdicio de recursos en esta crisis. Sonreí. Interesante. Revisa tu correo en 5 minutos. Te voy a enviar algo que realmente no querrá que nadie vea. El documento que envié a Thomas era un registro detallado del mayor esquema de Eleanor, un falso proyecto de hospital infantil en Sudamérica. Había recaudado millones para ello, obtenido una cobertura mediática brillante, incluso organizado elaborados galas de recaudación de fondos, pero el hospital no existía. El dinero había desaparecido en una red de cuentas offshore mientras familias desesperadas esperaban atención médica que nunca llegaría. Mi teléfono volvió a sonar. David, necesitamos hablar, decía su mensaje. A solas. Reúnete conmigo en nuestro lugar. Nuestro lugar, el pequeño café donde tuvimos nuestra primera cita, donde me propuso matrimonio, donde pasamos incontables mañanas de domingo planeando nuestro futuro. Antes de que Eleanor lo arruinara todo, dudé, luego respondí, está bien. En 30 minutos, mientras reunía mis cosas, llegó otro correo, esta vez de la agente Sara Martínez, de la División de Crímenes Financieros del FBI. La contacté semanas atrás, estableciendo una relación por si las cosas llegaban a este punto. Evidencia recibida, decía su mensaje, procediendo con la investigación. Mantente disponible. El café estaba tranquilo cuando llegué, solo algunos clientes matutinos disfrutando de su café. David estaba sentado en nuestra cabina habitual, con aspecto de no haber dormido. El empresario seguro y exitoso había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía perdido e inseguro. Explica, dijo cuando me senté. Por favor, dime que no hackeaste los servidores privados de mamá. Saqué mi computadora portátil. No tuve que hackear nada. David, tu madre me dio acceso hace años. ¿Recuerdas cuando me hizo jefa de operaciones? Simplemente nunca se molestó en revocarlo después de empezar a incriminarme. La sala de juntas de la fundación se sentía diferente cuando entré esa tarde. Ya no estaba el ambiente habitual de deferencia hacia Eleanor Windsor. En su lugar, el aire estaba cargado de tensión mientras los miembros de la junta se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y mirando nerviosamente sus teléfonos. Eleanor estaba sentada en la cabecera de la mesa, su habitual postura regia rígida, conteniendo a duras penas su furia. Cuando me vio entrar con David a mi lado, sus ojos se abrieron de incredulidad. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí?, gruñó, poniéndose de pie. Seguridad. Siéntate. Mamá, dijo David en voz baja. Todos necesitan escuchar esto. Thomas aclaró su garganta desde su posición en el otro extremo de la mesa. Antes de comenzar, debo informarles a todos que los agentes del FBI están ejecutando órdenes de registro en todas las oficinas de la fundación y en la residencia privada de la señora Windsor. La sala estalló en caos. El rostro de Eleanor pasó de rojo a blanco en segundos. Esto es ridículo, gritó por encima del ruido. Esta mujer, me señaló, ha orquestado una campaña de mentiras para destruir esta fundación. Ella es la criminal aquí. Caminé con calma hacia el podio, conectando mi computadora portátil a la pantalla de presentaciones. Hablemos de crímenes, Eleanor. ¿Empezamos con el hospital infantil inexistente en Sudamérica o preferirías discutir las empresas fantasma que has estado utilizando para lavar dinero de donaciones? Una pantalla llena de documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotografías, y 8 años de documentación cuidadosamente recopilada se mostraron ante todos. ¿Es suficiente? Eleanor se lanzó hacia el podio, pero David la agarró del brazo. Se acabó. Mamá, dijo con la voz quebrada. He visto todo, las falsas organizaciones benéficas, las cuentas offshore, las familias que explotaste. ¿Cómo pudiste? La compostura de Eleanor finalmente se quebró. Todo lo que hice fue por esta familia, para mantener nuestra posición, nuestra influencia. ¿Crees que el legado de tu padre podría sobrevivir solo con obras de caridad legítimas? Los miembros de la junta observaban en silencio atónito mientras Eleanor Windsor, pilar de la sociedad y celebrada filántropa, revelaba su verdadera naturaleza. ¿Y tú? Se volvió hacia mí, con veneno en la voz. Maldita entrometida. Desde el momento en que David te trajo a casa supe que serías un problema. Demasiado lista, demasiado curiosa, demasiado poco dispuesta a mirar hacia otro lado. Pasé a la siguiente diapositiva.
Fotos de las familias a las que se les había prometido atención médica del hospital inexistente. Tienes razón, Eleanor. Nunca aprendí a mirar hacia otro lado. Por eso pasé 3 años reuniendo pruebas, construyendo un caso, asegurándome de que cuando la verdad saliera a la luz fuera innegable. Las puertas de la sala de junta se abrieron y la agente Martínez entró con otros 2 agentes del FBI. Señora Windsor, tiene que venir con nosotros. Eleanor miró a su alrededor desesperada, pero no encontró aliados. Los miembros de la junta, a quienes había manipulado durante años, ahora la observaban con repulsión. David, el hijo que había controlado mediante la manipulación emocional, se mantenía firmemente a mi lado. Lo lamentarán, silbó mientras los agentes se la llevaban. Todos ustedes. Después de todo, David y yo trabajamos con el FBI para desentrañar la magnitud total de los esquemas de Eleanor. La fundación fue completamente reestructurada, con nuevas medidas de supervisión y protocolos de transparencia. Lo más importante, establecimos un verdadero programa de asistencia médica para las familias que Eleanor había traicionado. 6 meses después, me paré en el podio de nuevo, esta vez anunciando los logros legítimos de la fundación. David estaba sentado en la primera fila, sonriendo con orgullo y arrepentimiento en sus ojos. Nuestro matrimonio había sobrevivido, pero cambiado. Era más fuerte ahora que la influencia de Eleanor se había ido, pero también estaba humillado por lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Eleanor fue sentenciada a 15 años en prisión federal. La mujer que una vez reinaba en galas de caridad y páginas sociales ahora vestía el gris de la cárcel. Su imperio de mentiras había sido demolido por la misma nuera que intentó destruir. Al conducir a casa cada noche, pasando por las oficinas de la fundación, donde ahora se realiza un trabajo honesto, a menudo pienso en las palabras de Eleanor: todo lo que hice fue por esta familia. Nunca entendió que la verdadera familia no se construye con mentiras y manipulación, sino con confianza, integridad y el valor de defender lo correcto. David y yo estamos esperando a nuestra primera hija. A veces me pregunto si heredará la fortaleza y determinación de su abuela. Si lo hace, le enseñaré lo que Eleanor nunca aprendió, que esas cualidades son mejores cuando se usan para construir, no para destruir. El próximo proyecto de la fundación comenzará la semana que viene, un verdadero hospital infantil, esta vez en nuestra propia ciudad. El retrato de Eleanor ya no cuelga en la sala de juntas. En su lugar, hay una pared de fotos mostrando a las familias que realmente hemos ayudado, un recordatorio diario de por qué la integridad importa más que la imagen. Dicen que la verdad siempre sale a la luz al final, pero a veces, he aprendido, necesita un poco de ayuda de alguien dispuesto a jugar a largo plazo, a reunir pruebas pieza por pieza y a mantenerse firme cuando todo parece perdido. Eleanor pensó que me estaba destruyendo aquel día lluvioso cuando me echó. En cambio, solo logró revelar quién era ella realmente y quién podría llegar a ser yo cuando me empujaron a luchar por lo correcto.